El jueves 11 de mayo acabaron las charlas de la Escuela de Familias programadas para este curso. El psicólogo Borja Rodríguez fue el encargado de clausurar este ciclo con el taller de Identidad a Identidades. En él compartió con las familias claves para prevenir la LGTBI-fobia y defendió valores tan importantes como el respeto o la libertad. A continuación podrán disfrutar de esta charla íntegra. Como el 17 de mayo se celebra o se conmemora el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, lo que vamos a hacer es hablar de diversidad, de orientaciones, de sexos y de identidades de género, y creo que nos dará tiempo a algo de expresiones de género, aunque eso puede estar un poco más complicado con el ratillo que tenemos, pero va a consistir en visibilizar la diversidad que existe en todo lo relacionado con el hecho sexual humano. Es básico y fundamental que entendamos que la diversidad existe, que es algo completamente natural y que es necesario que la conozcamos para entenderla y para perderle el miedo, el rechazo, y para poder sobre todo respetarla, que no tiene más. Esto no es algo, como digo yo siempre, marciano. Esto es una cosa que es completamente natural, que es cierto que hay mucha gente que puede no conocerla, pero que es importante conocerla para llegar a ese respeto y a esa convivencia. Trabajar la prevención de la LGTBI-fobia en la familia es fundamental, porque al final es el primer, digo yo, como el hueco en el que estos niños y niñas, o ya personas adultas que sean LGTBIQ, necesitan esa seguridad y ese espacio. Entonces, trabajarlo desde la familia y con las familias, que me parece fundamental. Que vamos a intentar que sea una charla amena, divertida, pero que luego también remueva conciencias y que salgamos de aquí con mucha información, pero también en cierta medida removidos, porque creo que es importante que esto seamos capaces de personalizarlo, que esto no es algo que le pase a gente que no vive aquí, que aquí en Alaurín y alrededores también hay personas LGTBI que necesitan y merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. Y sobre todo que venga gente adulta, que vengan familias, que venga gente joven, que vengan adolescentes. Por eso la charla está abierta a público general a partir de los 16 años. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta Casa de la Cultura, donde hoy clausuramos las charlas de la Escuela de Familias de este curso 2022-2023. Deciros que este es un proyecto educativo que ofrece a las familias una información útil, habilidades y también herramientas muy necesarias para un trabajo tan complicado como el que los padres y madres tienen por delante, que es la de educar a sus hijos e hijas. Este curso se han realizado 7 conferencias, que son conferencias que han surgido de las propias necesidades de la familia, de los intereses o de sus inquietudes, y han sido 7 talleres: alimentación saludable, cómo detectar dificultades de aprendizaje, corresponsabilidad en familia, malas madres, síndrome del emperador, fortaleza emocional, y la que hoy nos ocupa, de identidad a identidades. Es una charla, una conferencia que nos impartirá Borja Rodríguez, es comunicador, psicólogo y experto en materia de igualdad, y hoy va a hablarnos del tema de la diversidad. A todos los ponentes que han pasado por este curso 2022-2023, también agradecerles que hayan contribuido a hacer posible que esta Escuela de Familias pues sea un referente y un punto de encuentro para las familias de nuestro municipio. Desde nuestro ayuntamiento, el objetivo ha sido poder proporcionar a las familias esos recursos que faciliten el crecimiento integral de los niños, niñas y también de las familias, del conjunto familiar. En estos tiempos donde pues la diversidad, la evolución de los nuevos modelos de familia y otros muchos temas pues implican nuevas necesidades en nuestra sociedad. Deciros que este es un proyecto que nació en el año 2020, un año que no estuvo exento de dificultades, pero también fue un año de oportunidades. Surgió gracias a la iniciativa de 15 familias
que nos pidieron, bueno, pues que tenían unas necesidades y que si podíamos atenderlas, y desde el Ayuntamiento pues nos pusimos en marcha con esta escuela de familias donde han participado más de 160 familias ya inscritas en esta escuela. Yo, sin más, agradeceros a todos los que habéis hecho posible esta escuela de familias, pues el que os hayáis involucrado y el que lo hayáis hecho de forma activa y, por supuesto, el que sigáis apoyando cada una de las iniciativas que desde esta escuela se ha venido desarrollando. Yo lo único que espero es que el próximo curso podamos seguir afrontando nuevos retos educativos y podamos seguir contando con todos vosotros. Así que, sin más, os dejo con nuestro magnífico ponente de esta tarde, con Borja Rodríguez, que estamos seguros que vamos a aprender mucho y vamos a disfrutar contigo. Gracias, Borja. Bueno, lo primero, porque no me voy a enrollar porque yo hablo mucho. Gracias a la Alcaldía, a la Concejalía de Educación, por invitarme por otra vez, que yo estoy encantado de estar aquí siempre. Pues la verdad es que la última vez que estuvimos aquí nos lo pasamos muy bien, echamos una mañana muy chula, así que la idea es que hoy pues podamos hacer algo más o menos parecido. El título de hoy es verdad que era de identidad a identidades, porque poner ese pedazo de título en un cartel me parecía excesivo, entonces yo lo llamé así como título grande, como titular mejor dicho, pero el resumen de lo que yo quiero transmitir hoy es un poco eso de aquí, es decir, visibilizar la diversidad que existe y en parte también ver qué es lo que nos enseñan de cómo tenemos que ser hombres y mujeres en diferentes aspectos y ya a partir de ahí pues ver que esto no es una línea recta ni un extremo que nos enseñan que tenemos que ser de una manera o de otra, sino ver realmente, vamos a probar esto, Sala, vamos a darle uno ahí, venga, bien. Esos archivitos que nos han ido metiendo en la cabeza con como se supone que tenemos que ser y demás, pues ir rompiéndolos un poco e ir ampliando toda esa información. Podemos estar aquí hasta las 11 de la noche, yo no tengo nada que hacer, pero la idea de hoy también es que, aunque luego podamos a lo mejor tener un turno de preguntas o algo así, que está muy bien, a mí me gusta interactuar y que, o sea, que si alguien tiene dudas, comentarios, cosas que no estén quedando claras, si alguien necesita que vaya un poco más lento, lo que sea, que me levante la mano y me diga, oye Borja, tal, podéis preguntar, hablar, aclarar lo que necesitéis, porque es verdad que va a haber algún par de cosas, conceptos, que a lo mejor pueden resultar un poco lío. Pero creo que lo vamos a ir aclarando, pero he dicho que lo que necesitéis me paráis en cualquier momento. Bien, esto es un poco lo que vamos a ver hoy. Sobre todo yo me voy a centrar en nos vamos a centrar aquí, nos vamos a centrar aquí y nos vamos a centrar aquí, que es un poco lo que yo más vengo a explicar. Esto de aquí me meteré algo, pero no del todo, porque entonces sí puedo estar aquí hasta mañana, iniciamos la campaña, pues entonces ya me puedo quitar aquí todo el día. Aparte de clausurar el tema de la escuela de familias con este taller, quiero recordar que el 17 de mayo es el día de la reivindicación, dicen celebración, pero me gusta llamarlo reivindicación, de la lucha contra la LGTBIQ-fobia, que ahora vamos a ver qué es eso, ¿vale? Pero es verdad que es el Día Internacional del Rechazo hacia el odio o el miedo hacia todo lo que es el colectivo LGTBI. Entonces creo que es importantísimo, no solo en mayo, pero bueno, recalcar en mayo y conmemorar todo esto. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? ¿De acuerdo? Si os fijáis, aquí, ¿qué simbolito es este? ¿Alguien lo sabe? La mujer, lo femenino. ¿Y este de aquí? El masculino. Cuando un bebé nace, cualquier bebé, ¿cómo se sabe que es un niño? Genitales. ¿Qué tipo de genitales? Dilo sin miedo. Pues de la vagina del pene. La vagina del pene, claro, exacto. O la vulva en este caso. Entonces estaríamos hablando de pene y vulva. Bien. La sociedad, la medicina, sobre todo la sociedad, dice que cuando un bebé nace, pues si tiene pene es un niño, lo llevamos para un lado, y si tiene vulva es una niña y ya está. ¿Qué sería eso? Dame dos. Menos uno, perdón. El sexo biológico, ¿vale? Es decir, un niño, que sería el cromosoma XY, y una niña, el cromosoma XX. Esto es biología pura y dura. Al igual que yo soy moreno de ojos marrones y tengo el pelo oscuro, esto es biología pura y dura. Aquí no hay otra historia. Le podemos dar muchas vueltas, pero esto es biología y es la naturaleza tal cual.
Ese sexo biológico, esos cromosomas, es lo que nos hacen un poco, que es lo que pone ahí arriba, de estas características físico-biológicas que diferencian a los individuos a nivel sexual. Lo que pasa es que esto no es solo a nivel sexual. Cuando hablamos de biología estamos hablando de quienes somos a nivel físico. ¿Esto qué es? Anda que tengo yo el pulso fino hoy. ¿Eso qué es? Hermafrodita. ¿Alguien sabe lo que es una hermafrodita? ¿Que tiene los dos genitales? ¿Tú me has dicho? Que tiene los dos sexos. El hermafroditismo en la especie humana no existe. No hay personas, de momento, que se puedan reproducir consigo mismas. De momento, que yo sepa, no ha nacido nadie que tenga un pene y una vulva a la vez. No existe. Existen en algunos animales, en los caracoles, las estrellas de mar, los caballitos de mar, el pez globo, es decir, hay animales que pueden cambiar de sexo hacia una dirección o hacia otra. Pero en la especie humana esto no existe. ¿Esto queda claro? Bien. Si esto no es el hermafroditismo, porque en la especie humana no existe, ¿qué es? Trans, no. ¿La bisexualidad? No. Esto es biología, solo biología. Tu cromosoma y tus hormonas y tus órganos. Hay veces que nace un bebé y realmente no tiene desarrollado el órgano entero, no se sabe lo que es realmente. Y dicen que es una cosa, pero a lo mejor no haga falta. Exactamente. ¿Sabéis cómo se llama eso? Intersexualidad. Cuando decimos LGTBI, que luego lo veremos, la I es de intersexualidad. Esto básicamente es... ¿Conocéis a alguien o habéis visto a alguien alguna vez que haya nacido con que le falte, yo qué sé, dos dedos, un medio pie, que nazca con un dedo de más, por ejemplo? Eso es que a nivel biológico, yo no soy biólogo, esto lo voy a explicar un poco tal, a nivel biológico, a nivel cromosómico, la información genética que transmite el espermatozoide y el óvulo en el útero materno no se han terminado de leer, se llama, ¿vale? No ha habido una lectura correcta o no ha habido una lectura total de esos cromosomas. ¿Qué ocurre? Que a nivel, si hablamos de intersexualidad, a nivel genital, lo que ocurre es que hay unos genitales que no están del todo desarrollados, ¿vale? Eso se llama intersexualidad. Lo explico de otra forma. Bien, ahí arriba donde ahora pone peculiaridad, antes ponía anomalía. Porque esto siempre se ha tratado como una anomalía, ¿vale? Lo que tenemos que entender es que las personas intersexuales obviamente existen y que tienen esa peculiaridad genital, para que me entendáis y para hacerme explicar. Hay niños y niñas intersexuales, yo me voy a fijar en el caso de un chico por una cosa que os voy a contar ahora. Hay los bebés intersexuales, en este caso, nacen, así a grosso modo, con... Por ejemplo, un pene muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín. Y el escroto, ¿sabemos lo que es? La bolsa testicular, el escroto, como muy hacia arriba. Tan arriba que parece que hay como un huequito hacia adentro, hay como una línea ahí. Cuando nacemos, que estamos ahí llorando, llenos de sangre y estas cosas, el médico o la médica dice, esto es un niño o una niña en base a tener pene o tener vulva. Cuando esos genitales no están del todo definidos, que puede ser el caso que tú has comentado, puede ser que el médico diga, esto es una vulva un poquito exagerada, pero esto es una vulva y esto es una niña, ¿vale? Y tú o a ti te educan como a una niña, que es el caso de mi amigo Gabriel. Gabriel J. Martín, que es psicólogo, youtuber, ha escrito 5 libros, es un tío majísimo y un gran amigo. Gabriel cuando nació, es un hombre intersexual, y Gabriel cuando nació, dentro de esa intersexualidad, pues el médico dijo que esto era un niño, una niña, y la educaron como a Patricia. Y Patricia, pues tenía pues su vestidito y sus calcetas y su pelo largo y su juguete y sus muñecas y sus cosas. Aunque Patricia prefería el fútbol, pero pues en aquella época Gabriel tenía 50 y tantos años, pues esto no se veía muy allá. Y entonces pues se educó como Patricia, y Patricia era una niña estupenda y encantadora. Pero cuando Patricia llegó a la pubertad, Patricia no tenía pecho, Patricia no tenía menstruación,
a Patricia no se le ensancharon las caderas, Patricia tenía barba, Patricia tenía nuez, a Patricia tenía una voz grave, Patricia tenía unos matojos de pierna impresionantes, medía 1,80 m o un poquito menos y era la delantera favorita del equipo de fútbol. Patricia nunca fue una niña. Patricia era un niño intersexual. Esto no tiene nada que ver con ser trans, esto no tiene nada que ver con yo soy un niño pero quiero ser una niña o siento que soy una niña, no. Esto es que biológicamente Patricia era un niño, sus cromosomas eran de hombre, etc. ¿Qué pasa? Que esto no es tan simple, porque claro, tú te levantas una mañana y tú dices, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Y qué me ocurre? Porque no estoy encajando en nada. En el caso de Gabriel, ahí tenéis un enlace, que no lo voy a poner, pero si ponéis en YouTube Gabriel J. Martín Intersexualidad, él hace una entrevista estupenda y cuenta toda su experiencia. Pero Gabriel, cuando ya pues, el cambio de nombre y tal, claro, todo esto se podía haber solucionado muy rápido con un pequeño análisis de sangre. Entonces no tenía nada más, que fue como como pudieron averiguar que Gabriel, o Patricia en este caso, era un hombre. ¿Qué pasa? Que hasta hace relativamente poco, cuando digo relativamente poco es con la conocida como ley trans ahora, se ha prohibido que a los niños y las niñas intersexuales se les haga la mutilación genital, es decir, que quirúrgicamente se les asigne un sexo, el que sea. De hecho, por ejemplo, ha habido veces, esto no sé si ha llegado a pasar en España, sé que en Estados Unidos sí, que han visto, pues, como por ejemplo podría ser en el caso de Gabriel, decir, bueno, esta vulva no está del todo terminada, vamos a terminarla nosotros. Y te ponen una vulva. Claro. ¿Por qué? Porque como sociedad necesitamos encajar que tú tienes que ser un niño y tú tienes que ser una niña. Y lo que haya en medio eso es una cosa extraña, rara, que eso no pinta nada aquí. Y obviamente esto no es así. Porque además, que es una cosa que espero que no dé tiempo luego, vuelvo a repetir, como niños y como niñas nos asignan una serie de roles, una serie de estereotipos y una serie de papeles. Entonces tenemos que entender que, como os decía antes, la biología, la naturaleza es caprichosa. La naturaleza no es de extremos, no hay macho-hembra, existen las personas intersexuales. De hecho, el 2% de la población del mundo es intersexual. Hay la misma proporción de personas intersexuales que de personas pelirrojas. Eso no quiere decir que los intersexuales, o sea, que los pelirrojos sean intersexuales, ¿eh? Que ya me lo dijeron el otro día en un cole y dije, no. Por si acaso. Pero existe el mismo número, la proporción. Es verdad que la proporción puede ser muy pequeña, porque tú dices un 2%, eso es nada. Pero claro, el 2% de 8.000 millones de personas, esto es importante. Y esto es importante por dos motivos. Uno, porque es importante conocerlo. Y dos, porque yo puedo tener una pareja, o un hijo, o una hija intersexual. Y es importante que yo conozca esto y que sepa qué es lo que hay ahí. Que no son unos genitales habituales, sí, pero igual que siempre se dice que hay bellezas poco habituales. Entonces igual, esto es biología, es naturaleza, es la propia madre naturaleza, o sea, esto es así, esto no tiene otra historia. Lo que pasa es que la vivencia, que él obviamente la explica infinitamente mejor que yo, de Gabriel en este caso fue bastante dura, además de un rechazo familiar, de básicamente por tener que salir de su casa pitando. Porque entender esto, hay gente a la que le ha costado mucho trabajo. Y aparte Gabriel, que él también lo cuenta, pues es un pueblo pequeño de Cádiz, de entornos militares, muy machista y muy esto es un hombre y esto es lo que tiene que ser. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que, como decía antes, la biología, la naturaleza no es extrema, hay grises. Es un continuo y nos movemos en esos continuos. Entonces tenemos que está la intersexualidad, la hembra, el macho, a nivel de sexo biológico. ¿Bien hasta aquí? ¿Seguro? ¿Sí? Bien. También hay mujeres, o bebés en este caso, intersexuales, que también están, ¿vale? O sea que puede ser perfectamente de ambos casos. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Esto de aquí, ¿qué es? Un cerebro, sí, bien. ¿Pero qué es la identidad?
cómo tú te percibes a ti mismo o a ti misma en base, en este caso, a tu identidad sexual. ¿Qué tenemos? Hay dos identidades. Hay dos temas relacionados con el género que son los que hay en la galleta esa. Está la identidad de género y la expresión de género. Vamos a empezar por la identidad. La identidad, básicamente, por cierto, esto es una película, se llama Transamérica, por si os interesa y la queréis ver. Luego al final, además, os recomiendo varias series, libros, cosas, tanto para familias y adultos y adultas como para adolescentes. Pero esto es lo que se conoce como el sexo psicológico. Esto básicamente es que yo, conforme voy desarrollándome, creciendo poco a poco, lo voy a explicar muy básico. Si yo estoy de acuerdo con tener pene o tener vulva, básicamente. Esto es mucho más profundo porque no es estoy de acuerdo, esto es sentirlo. Pero es si mi sexo psicológico coincide con mi sexo biológico. Esto es la identidad. Ahora profundizaremos un poquito más, pero os pregunto, ¿a qué edad pensáis que yo me puedo dar cuenta de que mi sexo psicológico no coincide con mi sexo biológico? ¿A qué edad puedo empezar a darme cuenta? Más o menos. ¿Y eso más o menos a qué edad puede ser? 3, 4, 5, 6, un poco por ahí. Esto puede darse en cualquier momento de la vida, ¿vale? Pero cuando hablamos de infancias trans, estamos hablando que estos niños y niñas se pueden dar cuenta de esa identidad o pueden empezar a percibir esa identidad que tienen 4 o 5 años. Las personas que no somos trans, ¿cómo se nos llama? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué? Muy bien, cisgéneros o cisexuales. Es C-I-S. Las personas que hay esa concordancia entre mi sexo psicológico y mi sexo biológico somos personas cis. Esto me gusta aclararlo porque el otro día hice esta pregunta y me dijeron, normales. Dije, gracias, todo bien, ¿vale? Cuidado con esto. Entonces, que algo sea más habitual, no lo convierte en algo normal, simplemente es más habitual. El resto de cosas no quiere decir que sean anormales, son menos frecuentes, ¿vale? Son menos frecuentes. Entonces, cuando hablamos de la identidad, como ha dicho la compañera, es verdad que puede ser 4 o 5 años. Os pregunto, cuando un bebé se chupa los pies, ¿qué está haciendo? Aparte de chuparse los pies. Hay un reflejo de succión, pero además está conociendo que tiene pies. Pues parece una tontería, pero esto no es ninguna tontería. Está reconociendo su propio cuerpo. Está reconociendo que tiene pies. Y además, que los bebés parecen tontos, pero no lo son, cuando un bebé se muerde los pies, ese momento de morderse los pies o ese tiempo de morderse los pies coincide con el tiempo en el que le empiezan a salir los dientes. Entonces, el morder les relaja ese dolor. ¿Qué está haciendo ese bebé? Además de esto, es conocer su cuerpo. ¿Alguna vez habéis visto con 4 o 5 años bebés que se exploran los genitales? Niños o niñas pequeñas que se exploran los genitales, sí. ¿Qué están haciendo? Conocer su cuerpo. ¿Qué ocurre aquí? Que a veces hay familias a las que no les hace gracia que un niño o una niña se toque sus genitales, como si estuviesen haciendo algo ahí como muy tocho. Los bebés no tienen erótica. La erótica empieza a qué edad aproximadamente, un poquito más, 12, 13, el deseo erótico, el deseo sexual, el que te guste tu compi o tu otra compi, eso empieza a esa edad. Antes no hay deseo sexual. Hay, como yo lo llamo, gustirrinín, pues claro, si te gusta lo sigue haciendo, claro, esto es lógico. Los bebés, lo puedo decir, no son tontos, igual que cuando se chupan un pie. Pero no hay nada de placer erótico. Eso, el problema es que lo vemos las personas adultas. De hecho, me acuerdo que una vez estaba en un parque, un grupo de niños y niñas, los hijos e hijas de mis amigos, estaban todos jugando por allí, y había una niña que se apartó un poco y se sentó en un pollete y se empezó a explorar los genitales. Era verano y se metió las manos por debajo de la falda. La madre llegó y le dio una somanta de hostias, con perdón, que yo dije, está conociendo su cuerpo, dile que no lo haga en la calle.
pero no está haciendo nada erótico, está como cuando se chupan los pies. Entonces, cuando un niño o una niña de 4 o 5 años está explorando sus genitales, lo que está haciendo es conocer su cuerpo. Y puede que a través de ese reconocimiento de su cuerpo empiece a ver que diga, es que esto no soy yo, no soy yo. Y esto puede pasar con 4, con 5 años o puede pasar de la vida adulta. Pero hay que entender que las infancias trans no se han vuelto locas, no son bichos raros, no están enfermas, están expresando de una manera muy libre, porque con 4 o 5 años siguen teniendo esa libertad, el hecho de no sentirse conectado o conectada con sus genitales, que su sexo biológico no coincide con su sexo psicológico. De hecho, esta mañana me han contado, que he estado en Antequera dando unos talleres, en sexto de primaria, que una de las niñas que había en la clase, cuando era mucho más pequeña, que ya no está en ese cole, decía que, bueno, voy a cambiarle el nombre, que no era Pepe, que era Pepa. Y lo decía con 5 años. Porque existe esa conciencia y tenemos que darle la libertad a los niños y las niñas de expresarlo. Esto no es un capricho, esto no es me levanto una mañana y yo soy un poquito trans, no. Esto es una identidad, como cuando nos llaman por nuestro nombre. ¿Alguna vez se han confundido con vuestros nombres? ¿Os han llamado de otra forma? ¿Y habéis mirado? No, pues si no me llamas por mi nombre no sé qué soy yo. Pues esto es exactamente igual, es una identidad, es quién eres, ¿vale? Es lo que se conoce como identidad transgénero o transexual. Hay un debate, pequeño debate abierto, que es si es necesario o es importante diferenciar entre personas transexuales o personas transgénero. La diferencia se suele hablar desde el punto de vista de que las personas transgénero cambian, digamos, de género, de la expresión de ese género, pero no cambian sus genitales. Puede, por ejemplo, ponerte pecho, pues que te traten como una mujer porque tú eres una mujer, pero no te tienes por qué operar los genitales. Es lo que se conoce como las mujeres, por ejemplo, que se habla mucho también, os ha hablado mucho del tema de las mujeres o niños con, mujeres o niñas con pene. Transexual ya sería la persona que decide cambiarse sus genitales y operarse sus genitales. ¿Habéis escuchado alguna vez 2 frases horrendas que son: ha nacido en el cuerpo equivocado? ¿La habéis escuchado alguna vez? ¿Y es una mujer o un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o de un hombre? Salud. Borrad eso de vuestra mente. No hay nadie atrapado en el cuerpo de nadie. No hay nada raro. Es una persona trans. Punto. Esto no tiene más. Hay una serie que ha visto mucha adolescencia y mucha gente adulta que se llama La que se avecina, que metieron a un actor. ¿Eso sería una persona transexual? No. Eso es un actor que se traviste de mujer para un papel, que está muy bien. Pero hay mujeres transexuales que podrían hacer ese papel divinamente. Actrices, muchas, o sea, todas ellas. Y en esa serie, que es verdad que yo creo que lo hicieron con una buena intención y con un buen punto, se dicen esas 2 frases. Entonces, claro, lo que yo me he dado cuenta es que la adolescencia, yo trabajo muchísimo con la adolescencia, y con parte de la infancia, pero sobre todo con la adolescencia, repite esas frases. Eso no ayuda, ni visibiliza la realidad de las personas trans, tanto menores como personas adultas. ¿Qué no es una identidad trans? ¿Conocéis un programa que se llama Tu cara me suena? Cuando en este caso Arturo Valls se vistió de Britney Spears, eso no es una identidad trans. Eso es Arturo Valls haciendo la mamarracha, que es muy divertido, pero eso es algo que se llamaría transformismo. Las personas drag, ¿sabéis quiénes son? Las drag queens. Vale, siempre se ha dicho que los hombres que hacen de drag queen son gays y tal. Hay una amplia mayoría, pero también hay hombres heterosexuales que hacen de drag queens y también hay mujeres, tanto lesbianas como heterosexuales como bisexuales, que hacen de drag queens. ¿Vale? Y esto es básicamente lo que pone la foto que tenéis ahí arriba, ¿no? Es sobreactuar lo femenino. ¿Vale? Esto igual, tampoco es una identidad. Esto tampoco es una identidad. El travestismo, que esto ya se lleva mucho menos en el sentido de, por ejemplo, en el caso de Marlene Dietrich, que se llevaba todo el mundo las manos a la cabeza porque vestía de hombre, ¿vale? Se la llamaba eso lo que es el travestismo. Esto cada vez existe menos, por suerte, porque la ropa cada vez
sigue o va perdiéndose el rol de género. Lo que pasa que sobre todo en las chicas, en los chicos, tuve a un chico con una falda y el cartel de aquí delante no te lo quita nadie. Y ahora veremos qué cartel es. Entonces, ¿qué sería la transexualidad? Una persona que se identifica con el género opuesto a su sexo biológico y al que la sociedad le ha dado. Es decir, yo bebé, niña, nazco, tengo una vulva y todo el mundo me educa como una niña, pero yo siento y sé que soy un niño, independientemente de mi sexo biológico, independientemente de que yo finalmente me opere o no me opere. La misma persona. Que yo cuando vi esta foto dije, ¡gen santa! ¡Qué maravilla! Corredora creo que era de Albania. Albania, en los tiempos en los que ella corría, no estaba muy para allá con el tema de los derechos de las personas trans. Entonces, cuando ella pudo vivir su vida, vivió su vida tal cual es. Esto igual, si queréis el enlace, yo luego os lo paso. Y vivió su vida tal cual es. ¿Sabemos si él es transexual o transgénero? Según lo que yo he dicho antes. Es decir, ¿sabemos si se ha operado o no los genitales? No. Obviamente pues no lo puedo saber hasta que no esté yo en bola ahí en medio. Claro, pero no lo puedo saber. Esto de la operación de los genitales no es importante para los demás. A quien le tiene que importar es a la persona trans. Esto obviamente lo cuenta mucho mejor una persona trans que yo. Es importante que entendamos que esto, que genera conflicto, obviamente para la persona asumir que eres una persona trans es difícil, pero te lo hace mucho más difícil si tu entorno no te acompaña, no te ayuda y no lo entiende. Por eso muchas veces las personas trans, que por suerte esto está cambiando, pero las personas trans han acabado prostituidas, violadas, asesinadas, porque al final toda la sociedad te acaba marginando. Y hay que romper también un poco con ese tabú, porque las personas trans tienen las mismas capacidades que todas las personas que estamos aquí sentadas, para trabajar, para currar, para hacer lo que sea, ¿vale? Lo único que cambia es esto, es que es una persona trans. Esto también os lo digo porque al igual que nos puede pasar con las personas intersexuales, podemos tener compañeros o compañeras de trabajo transexuales, podemos tener parejas transexuales. Yo, por ejemplo, una cosa que hago mucho con la adolescencia es preguntarles qué harían, sobre todo a los chicos, a las chicas también, pero sobre todo a los chicos, qué harían si empiezan a conocer a alguien, 14, 15, 16 años, empiezan a conocer a alguien, tienen ahí su rolletillo y sus cosas. No de conocer de un ratico, sino de ya nos vemos 4 o 5 veces y de pronto me encuentro o esa persona me siente y me dice que es un chico o una chica trans. Hay gritos en las clases donde yo pregunto esto. Hay caras de asco. Hay yo salgo corriendo. Hay me voy despacito, me levanto y me voy. Hago que me están llamando por teléfono. Digo que voy a por tabaco. ¿Qué estamos generando con esto? Rechazo, aún más del que vive una persona trans, por ser quien es, porque yo no me le vuelvo a decir, yo no me levanto una mañana y digo hoy soy trans, ya está, porque estoy aburrido y no tengo otra cosa que hacer. Esto es quién eres tú. Yo siempre les digo, ¿es natural ¿sería natural que os impactara si os encontráis en esa situación? ¿Sería natural? Sí, claro. Por supuesto que sí, es una reacción completamente natural que tú digas, un momento, ¿qué me estás diciendo? Y además, por cómo estamos construidas las personas en base a todo esto, empezaríamos, vale, pero entonces tú antes que eras un niño, un tío, una tía, y entonces claro, pero tú te has operado, y empezaríamos a darle vueltas. Eso no importa, lo que importa es que tú estás quedando con una persona que puede ser natural, que te impacte, pero eso no te da derecho a decir, pues me voy. Habla con esa persona y dile, oye, mira, este momento me ha impactado, no me esperaba esto, pero esa persona no ha cambiado, ¿eh? Esa persona sigue siendo exactamente la misma que 5 minutos antes. Y si es verdad que entra el momento del debate, ¿por qué no me lo ha dicho antes? Digo, ¿por qué te lo tiene que decir? ¿Te conoce? ¿Tú le cuentas tus miserias a la primera persona con la que te toma una Coca-Cola? ¿O un vinito? No. Digo, pues esto es exactamente igual. ¿Qué pasa? Que ellos me dicen, no, es que yo me siento engañado, me siento traicionado. Digo, no te tengo por qué contar todo lo que soy ni quién soy. Porque si a lo mejor te lo cuento el primer día, ya directamente sales corriendo. ¿Qué pasa? Que lo que les pasa es que les genera conflicto. ¿Por qué? Porque es como, me está gustando a alguien. El otro día, por ejemplo, estuve en otro taller, no sé si sabéis quién es, yo no me gusta el fútbol, no entiendo, un futbolista que se llama Mbappé, o algo así. Vale, Mbappé, yo no lo sabía, que es un jugador o heterosexual o bisexual,
Ahora ya no, porque se ha ido con una modelo belga, me enteré yo el otro día, pero hasta ahora estaba con una chica transexual. Pues parte de los chicos de la clase, y lo voy a decir tal cual me lo dijeron, ¿qué dice? Mbappé es maricón. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Entonces tú dices que hay que ir un poquito más allá de todo esto. Estamos hablando de quién es esa persona, estamos hablando de cómo es esa persona. Tú te puedes enamorar de una persona trans. Las personas trans son igualmente enamorables que todos los demás. O igualmente, capullas que todos los demás. Eso es como todo el mundo. Claro. Pero ¿qué pasa con esto? Que nos cuesta a veces trabajo entenderlo y puede ser natural que nos impacte en un momento dado. Pero eso no, vuelvo a decir, no nos da derecho a dejar de lado a esa persona, a rechazar a esa persona. Hablo de pareja o de un rolletillo. Puede ser un compañero tuyo de trabajo o compañera, puede ser un compi de clase, puede ser un amigo de tu familia o puede ser tu hijo o tu hija. Como padre o como madre, aunque yo tenga toda la información del mundo, ¿me puede impactar que mi hijo o mi hija me diga que es un niño o una niña? Sí, claro. A mí me pasó, por ejemplo, cuando tenía la consulta, que vinieron unos padres, un padre y una madre, porque su niño decía que era una niña. Y yo, es verdad que mi reacción fue en plan, esta gente me va a pedir que yo transforme a la niña, que siga. Me dijeron, no, lo que queremos es que nos des herramientas para entender qué le está pasando. Yo casi lloro en ese momento. Que nos des herramientas para entender qué le está pasando a nuestra hija. Y dije, bueno, vamos bien, ¿vale? ¿Qué tenemos ahora? La expresión de género. ¿Qué sería esto de la expresión de género? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cómo me ven a mí? ¿Cómo me ven a mí? Sí, pero además, ¿cómo me expreso? Bien, ¿qué pasa? Si os fijáis, esto y esto están, digamos, hacia adentro de la galleta. Y esto está fuera. Porque esto y esto viene de fábrica. Nacemos así. No busquéis un núcleo cerebral, eso ya lo intentaron desde la psicología, arriba mi carrera, cuando quiere, que vaya, madre mía, de vez en cuando, por suerte las cosas han cambiado, pero siempre se ha buscado el gen. ¿Dónde está el gen que me hace gay? ¿No? Es como no lo hay, es y ya está, es una cosa mucho más primaria que todo esto. Esto, nacemos así, no pedimos ni mi sexo biológico, ni mi identidad, ni mi orientación. Esto me lo ponen aquí en la cabecita desde que somos peques. ¿Cómo? Desde el momento en que nacemos. Cuando a una familia le dicen que va a tener un niño, ¿en qué color piensa? Azul. Dice niña, y ya está toda tu vida organizada y todo el pescado, tío. Y si eres niño, tu cuarto es azul con una nubecita en una esquina y 4 peluches. Y si eres niña, tu cuarto es rosa, lleno de brilli-brilli, arcoíris, unicornios, mariposas, princesas, carros, bebés que cagan, que lloran, que mean, que gritan, bicicletas con pompones con las 2 ruedas de los lados y la cestita. Porque no te pueden regalar una mountain bike, no. Tú, tal. ¿Qué genera eso? Esta expresión que tenemos aquí. Es decir, a nosotros y nosotras, a todas las personas nos inculcan todo esto, de cómo tenemos que ser como chicos y como chicas. Y además, esto se sigue haciendo a día de hoy a nivel de los estereotipos. Es decir, la expresión de género es cómo expresas tu género. Es decir, cómo te dice la sociedad que tú tienes que expresar en lo femenino y en lo masculino. ¿Cómo expresamos nuestro género? Vamos a verlo. Desde los estereotipos. ¿Cómo? De las chicas en general, débiles, pasivas, lentas, tiernas, delicadas, empáticas, que son estamos puesto aquí, complacientes, dependientes, miedosas, ordenadas y con una escasa necesidad sexual. Nosotros, sexo, todo el día. Masculino, pues competitivo, fuerte, rápido, firme, inteligente, y un fuerte impulso sexual. ¿Qué diferencia hay entre necesidad e impulso? El impulso no lo controla. El impulso no lo controlo, claro. Yo estaba en una discoteca, estábamos de fiesta, lo siento tía, pero claro, se me puso una delante y... Yo no quería ponerte los cuernos, pero... Yo no quería, pero es que soy un hombre. ¿Y una necesidad? Algo básico, pero que yo puedo, por ejemplo, yo tengo sed, pero yo puedo decir, no bebo. Puedo aguantar. O, ¿para qué? Si no importa, si esto a mí no me vale para nada. Pues esto no... ¿Eh? Digo. No tengo, tampoco tengo tantas ganas y encima...
para irme con el más tuerzo pues para esto me quedo sola en mi casa, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy explicando esto y por qué sobre todo hago o hincapié en estas de aquí abajo? Por una cosa que vamos a ver luego, pero lo explico ya. Lo explico luego, mejor, sí, lo explico luego, me gusta más. ¿Cómo se nos enseña esto? Aparte de esto del impulso de la necesidad, juguetes, colores, cualquier catálogo de juguetes a día de hoy, princesas, carros, bebés, cocinas, los niños por un lado, los catálogos en rosa y en azul. Ahora es cierto que ahora se están empezando a ver niños también jugando con cocinas, pero sigue siendo una cosa muy residual. Y cuidado, tú misma lo has dicho, chef, que no cocinera, chef. Al igual que cuando las azafatas en los vuelos dejaron de ser azafatas, y empezaron a meterse chicos también en ese trabajo, dejaron de ser azafatas para convertirse en auxiliares de vuelo. Cuidado, que yo azafato no soy auxiliar de vuelo. Todo esto, que esto es lo que decía antes, que esto me da para estar aquí 7 horas, es un poco cómo llegamos a todo esto. Cómo nos educan a hombres y a mujeres para ser un poco así. Entonces, pues tenemos un poco esto. Roles de género en base a estos juguetes, que también se enseñan en base a la expresión de género. Esto que pone aquí arriba, no sé si lo leí, ya lo cuento yo, es una foto de un libro real que se estudiaba en España hasta creo que en los años 80, en casi todos los sitios, que era el manual de la buena esposa. Y en ese cartelito de ahí arriba pone: una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Y hay una mujer pasando la aspiradora. Muy divertido, es una cosa, esto es ejercicio. Esto sí es una necesidad y lo demás son tonterías. ¿Esto se sigue enseñando a día de hoy? No se enseña en el cole, pero se enseña con los catálogos de juguetes, con ciertos ejemplos en casa, con ciertos ejemplos de abuelas, ciertos ejemplos de mamá, mi madre la primera. Esto se sigue enseñando y lo seguimos viendo, pero sobre todo, cuando hablamos de roles de género, hay una cosa, en psicología, en la infancia, que se llama juego simbólico. El juego simbólico es aprender roles adultos siendo niños y niñas jugando. Aprendemos tanto el juego simbólico como la expresión de emociones o la gestión de las emociones. El juego simbólico, por ejemplo, es... mi padre era inspector jefe de policía, ya está jubilado, y tenía una placa de policía guapísima. Claro, yo con 5 años, todo el día con la placa por ahí, intenté que me dejara la pistola, pero no. Y entonces yo tenía pistolas de plástico, las esposas de plástico, lo típico. Entonces yo, de chico, odiaba las lentejas, pero a unos niveles insospechados. Entonces yo cada vez que olía la cocina a mi madre cocinando lentejas, iba con la placa, la esposa, le ponía la esposa a mi madre y decía: mamá, estás detenida porque me estás haciendo lentejas. Mi madre reventaba a la esposa, me la lanzaba a la cabeza, me mandaba a la mierda y que la dejara tranquila. Eso es juego simbólico. Cuando yo me regalan un balón de fútbol y me creo Cristiano, Messi o cualquiera de estos, eso es juego simbólico. Cuando a las niñas generalmente os regalan un carro y un bebé de pequeña y todo el día paseando, eso es juego simbólico. Cuando a mí me regalan un disfraz de constructor, eso es juego simbólico. Cuando a vosotras os regalan un disfraz de enfermera con 5 años, con la faldita por aquí, los taconcitos y la cofia, eso es juego simbólico. Aprendemos a relacionarlos con el mundo cuando somos niños o niñas con esto. Esta foto de aquí, que quien haya visto mis talleres y quien lo vea en la tele dirá: ¿todavía la estás buscando? Sí. Esta foto de aquí no he conseguido encontrarla al revés en Google. Creo que llevo diciendo esto como 6 o 7 años. No he conseguido encontrarla al revés. Que ella se vaya a trabajar y él se quede con el bebé. La única tipo de foto que he encontrado de esto es él con el bebé así, la cocina ardiendo por detrás y ella entrando por la puerta soltando las bolsas de la compra en plan: ¿qué rol de género me enseña a mí eso como chico? A que soy un inútil y que paso de bebés y que los cuidados y la empatía no son para mí. Los roles de género, vuelvo a repetir, tienen muchísimo que ver con esas expresiones de género. Es lo que nos hace expresarnos de la manera en que lo hacemos. Una construcción sociocultural, es cierto que hay puntos comunes en muchas culturas y muchas sociedades y hay otros que no tantos. Por ejemplo, todo el mundo conoce a Sean Connery, la gente joven no conoce a Sean Connery, ese sector.
¿Alguien sabe quién es James Bond? Todo el mundo sabe quién es James Bond, ¿no? Vale, pues Sean Connery es uno de los grandes James Bond de la historia de la humanidad. Y Sean Connery es escocés, y entonces el traje típico de Escocia, bueno, y sin típico, yo cuando estuve en Edimburgo hace 4 años, la gente un sábado, o sea, un viernes por la mañana iba andando con la falda, con esta falda que se llama kilt. Alguien, lo voy a decir tal cual, ¿alguien diría que Sean Connery es maricón? No. Esto lo lleva a alguien de Alhaurín, de Málaga, de Ronda, de Marbella, de Almería, en Madrid, en la Gran Vía puedes ver alguna. El cartel aquí detrás no te lo quita nadie. Yo soy de Ceuta, no estuve en esa boda, ya me hubiese gustado, y hubo una vez, me mandaron allí fotillos, una boda, en la que parte de los invitados iban así porque los novios habían estado un tiempo viviendo en Escocia. Si no, le faltó poco para salir, bueno, salieron en el periódico. Y no la vestido de la novia o el novio, no. ¿Cómo era? Grupo de escoceses, boda en Ceuta, no sé qué, y todos con las faldas y las chorreras, es horrible. ¿Puede ser natural que impacte? Sí, porque no estamos acostumbrados. Al igual que cuando ahora vemos, por ejemplo, chicos que se maquillan, cuando, por ejemplo, las chicas con el pelo corto, cuando se empezaron a ver las chicas con el pelo corto, es decir, puede ser que te impacte. Pero eso no quiere decir que tú le tengas que poner una etiqueta concreta, ni un nada concreto. Es y ya está, y te gusta vestirte y punto, no tiene nada más. Nadie diría que las estrellas del rock, cuando se pintaban las uñas de negro y los ojos y tal, las melenas, nadie iba a decir, iba a poner en duda la heterosexualidad de esos cantantes. Lo hace Maluma y ya la hemos liado, ¿vale? Entonces tenemos que entender que estas expresiones de género también son construcciones sociales y que aunque hay muchos puntos comunes, no lo son todos. ¿Sala? Otra. Y por supuesto no es lo mismo vivir en la época de Jane Austen, a la cual adoro, que ser Victoria y David Beckham, a la hora de expresar cómo somos a nivel de género, ¿vale? Y a la hora sobre todo también de relacionarnos y a la hora, por ejemplo, del tema de las parejas. Entonces estos son los 4 puntos fundamentales que explican un poco esa expresión de género. Vuelvo a decir, esto es infinitamente más largo, pero si no, pues no acabo. Eso no está bien puesto ahí, lo puse, soy yo, lo he puesto yo, pero no está bien puesto ahí porque esa palabra no tendría que estar ahí. Pasa, Salah, porfa. Es esta la que tiene que estar, no la cambies la otra. Cuando una persona no se identifica con todos estos roles de género y estas expresiones de género, que sería, vuelvo a repetir, esto de aquí fuera, es lo que se conoce como personas agénero, personas no binarias, o ahora también se habla de un tercer género, pero sobre todo estaríamos hablando de personas no binarias o personas agénero. Es decir, no me considero a nivel de expresión de género ni femenina ni masculina. Por eso ahora se habla mucho del todes, de los niñes, del elle. ¿Nos puede costar trabajo hablar así? Sí. Por ejemplo, en inglés, el inglés o el alemán son neutros, entonces no les hace falta, pero porque tienen esa clave neutra. Nosotros sí, tenemos masculino y femenino. Si queremos incluir a las personas no binarias, es importante que también seamos capaces de decir todes y de decir niñes y de decir elle. A mí se me va, y soy el primero que no lo dice, porque se me va. Pero que entendamos que esto, vuelvo a decir, esto tampoco es un capricho, esto es no sentir que tenga que encajar en esto. La expresión de género es, como el pendrive que yo le daba a Salah para que lo pongan en el ordenador, a todas las personas nos han metido un pendrive aquí que nadie ha pedido, que es un pendrive que yo llamo el pendrive del machismo. Que es niños por un lado, niñas por el otro, niños tenemos que ser de una manera, niñas tenemos que ser de otra, los niños tenemos que expresar y gestionar emociones de una forma y las niñas de otra. Es decir, todo esto porque vivimos en una sociedad que se llama heteropatriarcal, que nos dice que como niños tenemos que ser de una manera y como niñas de otra. Las personas que son a género rompen esto por completo, se lo destrozan y cogen lo que quieren de todo eso. Y hay personas que son a género que quieren que se les llame con el género neutro, y hay personas que son a género y que quieren que se les llame con el género, con la expresión de género que tienen asignada, y no pasa nada. ¿Pero qué aspecto tiene una persona? Una persona a género puede ser, por ejemplo, de nuestra quinta, aunque nos pilla un poco más lejos, David Bowie.
David Bowie era una persona a género. David Bowie hacía lo que le daba la gana. Bimba Bosé era más, que se la llamaba también andrógina. Porque tú veías a Bimba Bosé y tú no sabes si estabas viendo un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque cerebralmente yo tengo que clasificar eso. Y tengo que meterlo en algún sitio. Pero se llama andrógina. A mí la palabra andrógina me gusta menos. Yo prefiero llamar a género, pero Bimba Bosé era una mujer, se sentía mujer y que yo sepa, no tuve la suerte de conocerla, era una expresión de género femenina. Pero tenía una voz grave, se llevaba el pelo muy corto. Ahora mismo... ¿Usted no era género, no era una mujer? ¿O era porque se sentía una mujer? Ella es... Yo eso de niña no lo... Claro, ella era, que yo sepa, que a lo mejor tal, ella era sexo biológico mujer, identidad de género mujer, es decir, su sexo biológico coincidían con su sexo psicológico, pero ella no lo sé, esto es por la imagen nada más, yo no tuve la suerte de conocerla. Ella vestía, de hecho, Sala, dale para atrás. Tú ves esto y tú no sabes si estás viendo un hombre o una mujer. El David Bowie. Pero ella... No, ella es Bimba Bosé y es ella. Claro, pero hay personas que son a género que no quieren que se las llame ni niño ni niña, u hombre o mujer, o que te refieras a ellos y a ellas como ellos y ellas. Quiere que sean ella. ¿Por qué? Porque no se sienten ni hombres ni mujeres a nivel de... Pasa a la sala, por favor. De expresión de género. No tiene nada que ver con su identidad ni con su sexo biológico. Esto es complejo. Porque además esto rompe muchos esquemas mentales. Porque claro, tenemos que mirarnos nosotros y decir, vale, de todo lo que me dicen a mí, que yo tengo que ser como chico, qué cosas no me gustan y las sigo haciendo. O como chica y no me gustan y las sigo haciendo. Entonces todo esto es verdad que de hecho a mí, por ejemplo, el agénero a veces me cuesta entenderlo. Porque claro, en mi cabeza yo tengo que separar estas 4 cosas, que es lo que estamos haciendo hoy, para darle sentido y poder entenderlo. Pero luego esto es un conjunto, es la persona que tenemos ahí. Con independencia de la orientación, de la identidad, del sexo biológico. Esto no son cajones estancos, pero yo lo explico así para que lo entendamos. ¿Pero qué quiere decir? Que quizá, no conozco Bimba, pero que quizá él decía... Yo porque voy a tener que seguir el estereotipo de nacer, casarme, tener hijos, pero yo no quiero. ¿Y por qué me tengo que llevar el pelo largo? ¿Y por qué tengo que...? Para mí eso no es... Claro, para mí esto no es género, para mí eso hace lo que te da la gana. Claro, pero hay personas que hacen lo que les da la gana. Por ejemplo, si no sabéis quién es, pongo la foto. ¿Sabéis quién es Mario Vaquerizo? Mario Vaquerizo hace lo que le da la santa gana. Pero es un hombre, pero es Mario. Claro, fijaos lo que ha dicho, es Mario. Claro. Y se identifica él en ese caso, pero tú a Mario le hablas en femenino. Claro, y le da igual. Y le da igual. Pero hay personas que esto lo llevan mucho más internamente, en el sentido de que para ellos y ellas es una cosa bastante más profunda y quieren que se les trate de una manera neutra. Pero sea tu familia, tu círculo cercano, porque tú vas por la calle y tienes que preguntar una dirección y tú ves a las personas y dices, o chico o chica. Sí, y tú no sabes, tú no... Oiga, Claro. oye, no. Claro. Cuando Pérez Reverte considere que hay que aceptarlo. Dime. ¿Tú te refieres más bien a cuando, por ejemplo, tú? Yo. Todos, todas y todes. Entonces ya lo que yo ahora tú le vas a preguntar en esta hora y es que tú no te refieres a género ni siquiera, perdona. Claro. Pero pasa igual cuando, por ejemplo, hace 10 años decíamos, bienvenidos. Y ya está todo el mundo en el saco. Y empezamos a decir, ¿y bienvenidas? O yo he estado hoy, por ejemplo, hoy aquí hay infinitas más mujeres que hombres, aparentemente. Yo debería, por generalizar, poder haber dicho, bienvenidas. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que en castellano, lo genérico, macho cabrío, es el o masculino.
Si yo quiero integrar y quiero visibilizar otras realidades, tengo que nombrarlas. Hay una frase, que no es mía, aunque me encantaría que lo fuera, de un gran amigo mío, al que quiero y adoro, que es escritor y que luego recomendaré varias cosas de él, que es Nando López, y en uno de sus libros él dice: lo que no se nombra no existe. ¿Es difícil? Sí. ¿Me puedo ir acostumbrando? Sí. A mí, desde hace 4 o 5 años, a mí no se me ocurre llegar a un foro y decir: hola a todos. Yo ya he automatizado, de momento, todos y todas. Y estoy intentando automatizar el elle o el todes. Yo no voy a ir por la calle preguntándole ahora y voy a decir: antes de preguntarte la hora, ¿tú qué eres? Porque claro, porque tampoco tal. Ahora, es cierto que el español es muy masculino, pero también tenemos un lenguaje riquísimo para poder decir alumnado. Presentes, asistentes, aunque también hay asistentas, profesorado, podemos utilizarlo, no sé quién había dicho vosotras dos, lo del oye, ¿no? O, no. Oiga. Depende también como lo de oiga, no, ya lo hemos liado. Pero, perdone. Yo no voy por la calle pidiendo, oye la hora. No, perdone, ¿me puedes decir? En el fondo podemos utilizar claves neutras porque las tenemos. Pero ¿qué pasa? Que para eso tenemos que hacer un esfuerzo. Y como vamos, yo el primero, pues esto resulta complicado, porque se me va. Y es verdad que ser agénero es aún más complejo, porque esto ya hay gente que dice: eso lo has elegido tú, eso ya te has pasado. O no, yo no me siento así, no quiero encajar en todo esto. Sobre en las personas agénero hay, o el sexo no, las personas no binarias, hay mucho debate y hay mucho comentario, pero lo mejor, y yo aquí sí es verdad que no puedo hablar por ellos, por ellas, yo no soy persona no binaria y entonces yo no te podría explicar mejor, porque es que eso te lo puede explicar perfectamente una persona no binaria, que además te lo va a explicar y te va a explicar el sentir. Eso es importantísimo, con lo que pasa que claro, no hay alrededor todavía muchas personas no binarias, pero van saliendo, por suerte, poco a poco y las vamos conociendo. ¿Tú me habías levantado la mano? Sí, yo te quería preguntar que Sí. en otras sesiones que yo he tenido, Sí. sí que yo había asimilado, o yo por lo menos lo había entendido así, lo había interpretado, que la intersexualidad como que estaba relacionada con el género. ¿Puede ser así o yo primero que mal? O sea que un poco el género en lo binario venía de la procedía de esa intersexualidad que no estaba claro que se decía como que eso decía la hermafrodita y el resto decía hombre, mujer y aquí se ha acabado. Y no íbamos más allá. Pero claro, después de la evolución, de la visibilización y de tal, llegábamos al hecho de decir, oye no, que esto tiene un nombre, que existe, que bueno, ya no decidirá cuando sea la persona mayor, si quiere irse por no, si quiere ser agénero, si quiere ser hombre, si quiere ser mujer o lo que quiera, lo que le haga. Y por eso de ahí provenía el hecho de agénero. ¿Hay personas intersexuales que son no binarias? Sí. ¿Hay personas no binarias o a género que no son intersexuales, es decir, que tienen su sexo biológico como macho o como hembra? También. Porque esto sí es no digo una decisión, es una deconstrucción de quién eres. Tú deconstruyes todo eso. Las personas que no somos heterosexuales, en mayor o menor medida nos hemos tenido que salir a deconstruir todo esto, ciertas cosas. Y ahora veremos un poco más sobre esto. Tú me has levantado. Yo quería preguntarte porque últimamente he escuchado mucho el término binario y no binario y yo no sé lo que es. Las personas binarias son las personas que aceptamos el binarismo son las personas que nos englobamos en lo femenino o en lo masculino. Nos han enseñado que tenemos que ser hombres o mujeres y entonces yo me englobo aquí. Eso no quiere decir que yo me encaje aquí y no salga. Pero yo me siento a gusto. Yo como Borja me siento a gusto cuando me hablan en masculino y me siento identificado más que a gusto. Me siento identificado cuando me hablan en masculino. Que con mis colegas de vez en cuando hablamos en femenino, también. Pero no me considero una persona a género. Cuando hablamos de binarismo estamos hablando de la sociedad nos educa para ser femenino y masculino. Cuando hablamos de no binarismo es este intermedio en el que más o menos yo puedo ir, no digo cogiendo, pero sí, no necesito especificarme en tener características de tal. Y eso puede repercutir en que
yo me siga llamando o me sigan nombrando como masculino, o que eso desarrolle, evolucione en que yo diga que soy a género y que soy ella, por ejemplo. Esto es... y el género fluido también está ahí, pero eso entra dentro de una cosa que vamos a ver al final, porque el género fluido es un poco el transit, como su propio nombre indica, es un poco el transitar. Pero esto, vuelvo a decir, son todas las personas, una de las necesidades humanas básicas desde la infancia, es pertenecer a un grupo. Necesitamos pertenecer. Sobre todo a partir de la adolescencia, porque tú en la infancia perteneces a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, a tu núcleo. A partir de la adolescencia es cuando viene la diferenciación del mundo adulto. Del mundo de la infancia. Tú ya no eres niño o niña, o niñe, ya no eres peque, pero tampoco eres adulto. Y entonces lo que haces es separarte de tu familia, en el sentido de actitudes, de pegarte y tal, y buscas tu grupo de iguales, que normalmente pues, son tus colegas del cole, del instituto. Y necesitamos pertenecer. ¿Qué pasa? Que cuanto más te sales de todo esto, de esto de aquí, digamos, normativo, de lo que nos han indicado, más necesitas esa pertenencia, porque te sientes más solo, porque hay menos. Por eso, por ejemplo, es tan importante que se hable de intersexualidad, porque hay muy poco. Claro, yo no vi viendo los genitales de la gente por la calle. Yo no sé qué, a lo mejor aquí hay una persona intersexual y no lo sabemos. O en mis compis de trabajo, pueden ser, pero no te lo voy a ir contando por ahí tampoco. Entonces es importante que esto se conozca para eso. Entonces, un niño cuando nace, por ejemplo, sí, con las dos cosas, con el pene y la vulva, ¿eso lo pueden operar de pequeño? Eso podría ser, que eso ocurre, que sea una niña, como niña intersexual, que haya nacido con el clítoris muy desarrollado. Estaban haciéndole pruebas para ver lo que tenía más, si era niña o era niño. Exacto, ¿para qué? Para reasignarle su sexo biológico. Pero eso no quiere decir que naciera con los dos a la vez, sino que hay uno que se desarrolla y puede parecer enteramente un pene. Era tal cual, y lo puede parecer perfectamente, y además con su pene, pero no lo llega a ser. ¿Qué pasa? Que antes lo que se hacía era esa cirugía de reasignación. Estamos hablando de bebés, y ahí, como usted cuenta, se tomaron la molestia de analizar. Ha habido hospitales y ha habido muchos sitios, y sobre todo en Estados Unidos, en los que eso no se ha hecho. Yo veo esto que vamos a terminar de arreglarlo y ya está. Y ha habido ocasiones en las que eran biológicamente niños, no hay un útero, no hay unas trompas, no hay nada, y les han puesto una vagina. Porque eso es una atrocidad absoluta. Porque esto pues, se conocía muy poco, aunque la intersexualidad lleva varios años, pero se conocía muy poco. De hecho, hay testimonios, hay escritos y tal de intersexualidad en Grecia, la Grecia antigua. Entonces, esto ha existido toda la vida. Lo que pasa es que no se llama intersexualidad, claro, se llamaría de otra forma. Pero esto existe. Entonces, seguimos un poquito. A ver, orientaciones afectivos sexuales. ¿Esto qué es? Esto tiene que ser Pues esto es lo fácil. Esto es lo fácil, lo difícil, bueno, depende del día que uno nos pille. Esto es lo fácil. ¿Esto qué es? El sexo que te atrae a la persona. Es decir, ¿a quién quieres y quién te pone? Todo tiene más. Por eso digo, todo es fácil. Sala, dame otra. ¿A quién quieres, a quién deseas y a quién amas? Que esto no tiene tu historia. ¿Qué orientaciones afectivas sexuales conocéis? Bisexual, heterosexual, y dentro de la homosexualidad, gay, lesbiana. No, eso sería identidad. Esto no es quién soy. ¿Ni? No. Eso es otra vaina. La ninfomanía en este caso, que sería... Fijaos, esto es muy curioso. Toda la vida, la ninfomanía ha sido la enfermedad
de las mujeres adictas al sexo. Yo me voy de aquí porque esto no puede ser. La ninfomanía era la adicción sexual que tenían las mujeres y se la llamaba ninfomanía y se la trataba como una enfermedad. Porque son con sus necesidad. Exactamente, claro, no, además es que es tal cual. Entonces llegó mi primo Freud y dijo, esta gente está muy enferma y a esta gente lo que hacen falta pues unos baños, un electroshock, sencillito, fácil. Y además, de esto ha habido muchas movidas, además con cosas graves. ¿Sabéis quién es Michael Douglas? Sí, claro. Cuando Michael Douglas salió en televisión y dijo que él tenía un problemita y que se iba a meter en una clínica de desintoxicación, nadie dijo que él fuese ninfómano, él era adicto al sexo. Hasta en esto ha habido diferencias. Pero la linfomanía no sería una orientación, eso es que tú estás con muchas ganas y no puedes controlar la necesidad, no se puede controlar. Entonces, la orientación afectivo-sexual es quien desea, quien ama, ya está, no tiene más. Esto no tiene otra historia, prometido. O sea, aquí hay más que orientaciones, pero esto es lesbiana, gay, transexual, que no es una orientación, es una identidad, bisexual, que sí lo es, la intersexualidad, que es lo que hemos hablado antes de la intersexualidad, perdón, y la Q, que es la teoría queer, que se llama, que es lo que vamos a ver luego. Y el plus porque hay personas que son asexuales, es decir, tienen afectos, pero no tienen deseo sexual. De hecho, esto se ha hablado mucho y por fin se está visibilizando porque venían muchas personas a consulta que era, no tengo deseo sexual, esta persona tal, ¿qué me pasa? Estoy enferma. Y no, es que tú no tienes deseo sexual y no tienes una enfermedad. Tú quieres a esa persona, pero no tienes ese deseo sexual. Puedes mantener alguna práctica, puede haber alguna cosa, pero no es algo que tú tengas esa necesidad o ese impulso, ¿vale? La bandera, famosa bandera, Vale, está la bandera LGTBIQ+, y H, que los heterosexuales también estáis metidos aquí. Bien, pregunta, aquí ya viene lo difícil, que es lo que creo que tú estabas esperando. La parte difícil. Las orientaciones afectivo-sexuales, es decir, ser gay, ser lesbiana, ser heterosexual, ser bisexual, vamos a quedarnos con las básicas, para poder gestionar esto, ¿nacen o se hacen? Es decir, ¿me educan o yo nazco así? Olvidaos lo que yo haya dicho antes, decidme lo que pensáis, sin miedo. ¿Naces? ¿Naces? ¿Sociedad? ¿Educan? Bien. Las orientaciones afectivo-sexuales, ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, ser heterosexual, no se pueden educar. Yo no puedo enseñar a mi hijo o a mi hija a ser gay o lesbiana. De hecho, si esto fuese educativo, la homosexualidad no existiría, porque a nadie le educa para esto. Porque esto es un marrón. Ya os lo digo yo, que esto es un marrón. Entonces, o lo fue en su momento, ya no. ¿Qué pasa? Que a todas las personas no se educan para ser heterosexuales. ¿Cómo? Roles, estereotipos. A las chicas y a las mujeres que están aquí, a los chicos y a los niños y a los chicos y a los hombres que estáis aquí sentados, tú también, Sala, que estás ahí arriba. ¿Alguna vez cuando eres pequeño, echad memoria, 4 o 5 años, os han preguntado cuántas novias tienes? Y todos hemos tenido el típico tío que llegaba ciego perdido en Navidad, que solo veías de Navidad en Navidad. ¿Qué? ¿Cuántas novias tienes ya? Está hecho un ligón en la guardería. Y tú con el... Ya te están educando para ser heterosexual y tener muchas novias. ¿A las chicas, mujeres que estáis aquí, os han preguntado lo mismo alguna vez? ¿Cuántos novios? No. Ni con 18. Ni con 18. Ni con 25. Al revés. Eso. Tenés. Además era lo típico, yo esto se lo hago en los talleres con las niñas, bueno, con los niños y las niñas, pero con las niñas le hago la típica, te preguntan, lo primero por los estudios, ahora sobre todo, ¿no? Pero lo primero son los estudios. Luego si te has echado algún amiguito y llega tu abuela, se saca los 20 euros del sujetador, te los da para que te vayas a tomarte un heladito con tu amiguito.
tu amiguito. Y ya, al tiempo, te preguntas si te has echado novio. ¡Uno! Y tengo que saber quién es, dónde vive, quién es su padre, quién es su madre, qué dedica el tiempo libre, cuándo la boda, cuántos hijos voy a tener, dónde voy a vivir, dónde voy a casar, es vegano, a qué dedica el tiempo libre, cuál es su DNI, si no me cae bien saco la escopeta y lo mato. Sí, sigue pasando a día de hoy. ¿Qué pasa? Vosotras, heterosexuales, pero de un solo hombre. Uno. Adolescencia. Chicos, tenemos toda la libertad del mundo para hablar de sexualidad, para hablar de masturbación, para... Pues aquí no hay problema ninguno, de alegría de vivir. Y además eso, muchas novias y muchas cosas. ¿Las chicas tenéis la misma libertad para hablar de todo esto? No. Siguen exactamente igual. Y la que lo hace, ahora vemos lo que es. Pero pasa igual con esto y pasa igual con la menstruación. Hablar de menstruación, cuidado. Porque yo a día de hoy, las chavalas cuando, esto lo contamos en clase, cuando les baja la menstruación en clase, no van en plan, oye, ¿alguien tiene un tampa? No es plan, oye tía, ¿tienes un tampa? Sí, toma. Que no sabes si te estás pasando un tapo, una compresa, un porro, un gramo de coca a mitad del instituto. Ir con miedo. Hace unos años una chavala de cuarto de la ESO me contó que cuando a ella le vino la menstruación por primera vez, pensaba que se estaba muriendo. Porque ella pensaba que la menstruación tenía que ser azul. Como en los anuncios de la tele. Claro, ella dijo, me muero, me desangro. Porque ella esperaba por un azul del color de la silla. Y no. ¿Por qué? Porque de esto no se habla. Al igual, me meto aquí, me meto un poquito. Al igual que no se habla de vuestro amigo, el clítoris. Es muy cookie. De esto no se habla. No se habla de placer, no se habla de masturbación, no se habla de conocer vuestro cuerpo. Nada. ¿Qué consecuencia tiene no hablar de esto y no...? Oh. ¿Qué consecuencia tiene no hablar de esto, no hablar con libertad de sexualidad, de placer, de tal? Oh, muy bien, sí, mejor, gracias. ¿Qué consecuencia tiene esto? Dos. Una. Esto solo voy a dar la pincelada porque esto es para otra historia, porque si no, no me voy nunca. Pero el chico en cualquier instituto de este país y del mundo, que desde el respeto, el consentimiento, la libertad se lía, se acuesta, con quien quiere es tal cual, esto es así. Esto luego en la tele se corta. Folleti, fuckable, anaconda, mastodonte, conquistador, cazagatitas y mi favorita, que es el puto amo. Al puto amo solo hace falta una estatua ahí fuera y todas las mañanas hacerle la ola. La chica que hace lo mismo, que es guarra, puta, zorra, usada, fácil, abierta o... Esto tiene la consecuencia de cómo las mujeres vivís la sexualidad y vuestra erótica, cómo los hombres tenemos esa presión por ser hipersexuales y otra cosa más. Si yo tengo que ser hipersexual y tengo que acostarme con todo lo que se mueve y vosotras tenéis que esperaros hasta el matrimonio conservando vuestra flor intacta, ¿con quién hago yo mis cositas como hombre heterosexual? ¿Dónde voy? Prostitución. Al escándalo. ¿Sabéis lo que es el escándalo? Puticlub. ¿Sabéis dónde han puesto el escándalo? ¿Dónde pusieron el escándalo? ¿En Málaga? ¿Pero enfrente de qué? De la ITV. Está muy bien pensado. Mientras que espera el coche, pues claro, el impulso. O voy a la ITV. ¿Que voy a la ITV? La pasaste hace un mes. Otra vez, que no está bien. Es que no la ha pasado, no me han puesto el sello, no he podido. No. La prostitución no es el trabajo más antiguo del mundo. La prostitución es la esclavitud más antigua del mundo porque es bajo nuestro placer. Porque yo soy el que manda. Esto, vuelvo a decir, esto es mucho más largo, esto es para otra movida de otro taller que yo tengo, pero simplemente quería dar esta pincelada porque creo que es importante que empecemos a hablar de menstruación, que empecemos a hablar de placer femenino, que empecemos a romper mitos acerca de la sexualidad masculina como esa dominante y tal, y sobre todo también entender que
Si a mí como niño o como niña me dicen que yo tengo que ser heterosexual y llego a los 15, los 16, los 12, los 14, que esto no es lo que yo veo y me doy cuenta de que a mí, yo como niño, no me gusta fulanita, sino que me gusta fulanito, yo voy a tener un conflicto gordo. Muy gordo. Muy gordo. Ese conflicto, que a veces tiene una resolución positiva y otras no tanta, ese conflicto es gordo, entre otras cosas, porque aunque tú eso no lo hayamos vivido, no tengamos por qué vivirlo, no lo hayamos vivido en muchas ocasiones, todos y todas en algún momento hemos escuchado maricón, bollera, qué asco, sida, muerte, tal, no sé qué. Claro, y tú dices, ¿yo? Calla, no digo nada, yo no vivo y se acabó. Vuelvo a repetir. Las orientaciones afectivo-sexuales es a quién deseas y a quién amas. Ya está. El resto son estereotipos, prejuicios. Pero entonces eso se nace. Se nace tal cual. Otra cosa es que tú, con 12, 13 años, empiezas a desarrollar esa erótica, ese deseo afectivo y sexual, y tú te empiezas a plantear cosas. ¿Qué pasa? Que desde la heterosexualidad tú no te planteas. Desde ser cis y heterosexual, pues tú no te planteas nada. Porque tú vas con el camino. Con lo que yo llamo el camino borrego. Pero cuando tú te sales del camino borrego, no porque quieras, sino porque tú eres así, tú empiezas a sentir y tú dices, que yo no soy así. Y entonces, ¿qué me pasa? Estoy enfermo. Empiezas a rechazar. Aunque ahora haya mucha información, aunque ahora haya muchos más referentes, esto sigue pasando. Y pasa, vuelvo a decir, en Alaurín, en Málaga, en Madrid y en todos lados. ¿Por qué? Porque en el fondo esto sigue generando rechazo y porque sigue habiendo prejuicios y porque sigue habiendo un montón de cosas. ¿Me habías levantado la mano? Porque ahora hay tantas violaciones hacia la mujer, porque el hombre no quiere conquistar o hacer lo que se hacía antiguamente de ligar y empezar a enamorarse. La respuesta corta es la pornografía. Esa es la respuesta corta. Que como se ve como algo normal. Me puede conquistar al hombre, pero no estoy diciendo... No, sí, lo sé. Yo puedo enamorarlo, me puede gustar, me puede atraer, puedo conocerlo, pero entonces... La pornografía. La pornografía ha generado un imaginario en el que esto es posible. Y no solo las violaciones que vemos de grupo, de tal, que eso es como la punta del iceberg, hay mucho más abajo. Recordemos, no voy a meter, pero para que vayamos hilando, esto para otro taller, las violaciones consentidas, que no son porque son violaciones, pero esto es, a mí no me apetece tener relaciones con el más tuerzo este que tengo al lado, pero las tengo que tener, porque estoy casada y porque es mi obligación. Y esto es lo que es, y hay que llamarlo por su nombre. ¿Qué pasa además? Que como no hay un empoderamiento femenino a nivel sexual, claro, tú no conoces tu cuerpo. Si tú no conoces tus pies, ese bebé conoce su pie, pues tú tienes que conocer tu vulva, tu vagina, tu placer. Pero claro, está muy prohibido. Aquí hay un... Esto está... O sea, estas expresiones de género que hemos visto, esto está metido aquí en vena, ¿eh? Esto es un pendrive que nos han metido y esto está muy metido, y deconstruir todo esto requiere sentarte, plantearte muchas cosas, leer, ver series, ir a talleres, es decir, replantearte muchas cosas. Pero eso, básicamente, la respuesta corta es esa. Dime. Hemos dicho que te guste una mujer o te guste un hombre es porque nacemos así. Entonces, ¿dónde estaría el poliamor? Hoy me gusta un chico, mañana me gusta una chica. Eso sería la bisexualidad. La bisexualidad viene exactamente de lo mismo, es decir, hay personas que tienen esa capacidad natural de que les pueda atraer y les pueda, tanto a nivel sexual como a nivel afectivo, hombres y mujeres. Eso también es un proceso de descubrimiento personal, porque asumir que te pueden gustar hombres y mujeres, para mí una de las cosas que más me sueltan hablando de esto, yo no soy bisexual, yo soy gay, es, ¿entonces ahora también me tengo que preocupar cuando salgo con las amigas? ¿También me tengo que preocupar cuando salgo con las amigas? Y es como, tío, ¿en serio? Es que tengo más probabilidad de que me ponga los cuernos. Digo, tú no estás viendo la cabeza. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿Vi de qué? De vicioso. Eso se ha dicho toda la vida. Y no es una orientación sexual más. Cuando hablamos de poliamor ya es una vuelta de tuerca más a la deconstrucción de... Porque dentro de esta expresión y de los roles de género está
mi rol de género como pareja, como marido, como mujer, como que esto es como el tipo de relaciones que tengo que mantener. Es que esto es muy largo, que aquí hay muchísimas cosas, ¿eh? Claro, y sobre todo ahora es cuando esto se nombra, y entonces claro, cuando yo nombro todo esto me empiezo a hacer aquí un totum revolutum que digo, ¿esto qué es? ¿Qué hay aquí? Claro, ahora es poliamor, antes eran cuernos. El poliamor no son cuernos. Exacto, esto es consentido. Pero esto ha estado toda la vida. Lo que pasa es que esto era, pues eso, cuernos. Y el poliamor no son cuernos. El poliamor es tener una conversación, tener una relación sana, fluida, dialogante y enfrentarte a muchas cosas sociales también. Entonces, muy brevemente, porque me enrollo con las persianas, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene el arco iris y de dónde viene la lucha LGTBIQ+? Del Mago de Oz. De ese momento en el que, esto es, no sé si qué parte de real, qué parte de leyenda urbana, pero la noche que murió Judy Garland sabemos quién es, ¿no? Ah, sí. La prota del Mago de Oz, pasó esto, que fueron los disturbios de Stonewall. Bueno, esto fue lo que pasó esa noche. Es decir, consiguieron, se lió porque era un bar LGTBI, entonces fue la policía a hacer una redada y entonces lo que hicieron fue encerrar a la policía dentro y salirse todos fuera. Gente muy lista. Y a raíz de aquí y de todos esos palos, estas dos mujeres trans, inmigrantes, racializadas, empezaron un movimiento que es el movimiento LGTBI en la primera marcha que existe del orgullo. Se habla del orgullo gay. El orgullo no es gay. El orgullo es LGTBIQ+. Los gays, las lesbianas, los bisexuales, no estaríamos aquí sin estas dos mujeres que hay aquí. Transexuales, prostituidas. No estaríamos aquí. Por eso es importantísimo recalcar que esto no es el orgullo gay ni esta es la bandera gay. Porque los hombres, pues nos gusta llegar y conquistar, seamos de la orientación que seamos. Estamos aquí gracias a estas dos mujeres. Seguimos. Se lió pardísima, aquí viene la bandera, gracias a ese momento, y de ahí el Somewhere Over the Rainbow, que es la canción, cuando ya llega el arco iris, que es como ese destino final de decir esa paz y ese hogar. Seguimos. Esto pues se ha convertido en esto, que es una fiesta pardísima, que se lía muchísimo y me encanta. Se habla mucho, no, porque hay que reivindicarlo en una carroza y no sé qué. Yo reivindicaré lo mío como me dé la gana. Se habla mucho de esto, y de la bandera, y de que por qué la bandera, y que no sé qué. Pues lo mismo, para visibilizar. Te puede gustar más o menos. Es verdad que esto, bueno, se ha convertido también en otras cosas. Aquí el capitalismo también está metido, dinerito fresco, como ha pasado con el feminismo igual, o con todas las luchas sociales, pero esto hay que tener en cuenta que es una reivindicación de estos derechos, ¿vale? Al igual que el 17 de mayo, el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Seguimos. ¿Por qué hay que seguir luchando? Me pregunta muchas veces la gente, si ya tenéis todos los derechos, como con las mujeres y el feminismo, pero si las mujeres ya lo tenéis todo, porque sigue pasando esto. Y esto sigue ocurriendo. Esto es lo que se ve. Cuando a un chaval o una chavala lo echan de su casa, no se ve. ¿Qué pasa? Cuando un chaval o una chavala, sus padres lo dan de lado, o su padre, que normalmente es verdad que hay una parte de figura masculina ahí dentro de ese machismo, que te deja de lado, eso no se ve. Cuando te largan de tu casa con 16 años porque tú eres lesbiana, o eres gay, o eres bisexual, o eres trans, eso no se ve. Eso no sale en las noticias. Eso sigue pasando a día de hoy. Entonces, esto hay que entender, hay que conocerlo para entender que esto no ha acabado. Y que hasta que esto deje de suceder y que se deje de echar a chicos y chicas de sus casas por sus orientaciones sexuales, por su identidad o por su sexo biológico, en el caso, por ejemplo, de ser intersexuales, hay que seguir. Seguimos. Esto, hola, Torremolinos. Pues esto pasa en Torremolinos, ¿vale? Seguimos. Y esto a mí me encanta. ¿Para cuándo el día del orgullo hetero? ¿Para cuándo el día del hombre? Fijaos, el orgullo hetero es un señor con peluca. Chocante, cuanto menos. Y es verdad que desde este punto de vista, al igual que con muchas otras cosas,
Todas las personas tenemos cosas de las que desprendernos y de las que deconstruirnos, todas las personas, independientemente de que seamos LGTBIQ+, heterosexuales, eso da igual. Pero tenemos que entender que las personas LGTBI, al igual que las mujeres, venimos de otro lugar, de un lugar mucho más alejado de lo que es la igualdad real y el trato igual y el no tener miedo a ser, simplemente. Seguimos. Pues esto es todo, más. Seguimos. Esto es teoría queer. Es decir, es un hombre transexual que no se operó sus genitales, que por lo tanto seguía teniendo su vagina, su vulva, su útero y sus trompas de falopio y decidió ser padre. ¿Es chocante? Sí. Claro. ¿Hace daño a alguien? No. Es que esa es la clave. Lo que pasa es que el otro día, por ejemplo, me dijeron, no es que porque lo haga este me da igual, Tomás este que vive en su casa. Si lo hace mi hijo o mi hija ya no me hace tanta gracia. Digo, es que a lo mejor tu hija o tu hija necesita más apoyo que este señor. Porque este señor es un señor ya, con su edad y sus cosas. Tu hijo o tu hija no. Y otra cosa que es la teoría queer es esto. Romper con lo que se supone que tiene que ser esquemáticamente un hombre o una mujer. ¿Choca? Sí. Pero es que esto es una realidad. Esto existe. Y existe en la adolescencia, y existe en la vida adulta, y existe en la infancia. Y esto hay que entenderlo, conocerlo y respetarlo. Porque te puede pasar, porque te puedes enamorar, porque puedes tener familia, porque puedes tener hijos e hijas que vivan esta situación. Y sigue siendo tu hijo, tu hija, tu pareja, quien sea. Sigue siendo esa persona. Entonces, cuando hablamos de identidad de género, que lo que les decía antes es un poco teoría queer. La teoría queer es verdad que también dice que hay cosas que no son biológicas solo, que es toda una construcción cultural. Aquí ya es teoría, esto ya es meternos en otro tipo de estudios. Bajo mi punto de vista, mi experiencia y lo que yo he estudiado al cabo de los años, es intentar hacer de ti y construirte como tú quieres ser. Eso no quiere decir que te tengas que desterrar del todo y convertirte en una persona que no eres, pero es ser quien eres y conocer quién eres. ¿Sala? Con la perspectiva de género aquí, que yo lo meto en todos lados porque creo que es importantísimo, es decir, entender cómo a hombres y mujeres nos educan de maneras distintas y cómo estos extremos son los que generan, para mí, la gran mayoría de los males de la humanidad. Cómo a hombres y mujeres nos siguen educando en los extremos y en que tenemos que ser cajones en los que tenemos que encajar sí o sí. Y hay que entender que desde la perspectiva de género a los hombres heterosexuales se les ha dado una serie de privilegios que a los demás no nos han dado. Y no pasa nada. No pasa nada. Esto no es más que menos. Esto es entender que esto existe. No es destruir a nadie ni es nada, es entender que esto existe. Y entender que las personas, desde la equidad que han tenido menos, a lo mejor ya va siendo hora de apoyarles un poco más. Y al igual que, yo qué sé, a personas que tienen menos recursos, pues se les intenta ayudar con una VPO, ahora con unos créditos que van a sacar de no sé qué, a nivel económico, pues a lo mejor también hay que empezar a ayudarlos en esto. Esto queda muy cookie, rollo querernos todos, que esto es muy Mr. Wonderful, pero que no es nada más. Que es tener empatía y respetar a todas las personas, no tiene más. Que te cae mal, pero no que te caiga mal porque sea una persona LGTBI, sino que te cae mal porque te cae mal y ya está, ¿vale? Cosas, recursos para chicos, para chicas, para adolescentes, para familias. Una serie maravillosa sobre diversidad LGTBI, sobre todo diversidad, en este caso gay. Sex Education, fundamental para trabajar la educación sexual y sexoafectiva con chicos, con chicas, con personas adultas. Tiene 3 temporadas. Por Dios que Netflix haga ya la 4ª. Esto de aquí es una peli que trata a las masculinidades de una manera distinta y de cómo los hombres nos enfrentamos muchas veces a presiones por el hecho de ser hombres venidas de otros hombres. Y Malditos 16, que es, como decía Denando, que es una obra en la que yo tuve la suerte de trabajar, una obra de teatro, asesorando al grupo de actores, que son 4 chicos y chicas que sufren, lo estoy haciendo de memoria, trastorno alimenticio,
transexualidad, y se me acaba de ir los otros dos, pero bueno, si me acuerdo lo cuento luego, que se intentan suicidar, no lo consiguen, y creo que 15 años después vuelven al centro donde estuvieron para intentar ayudar a chavales y chavalas en su situación. Entonces se enfrentan a sus propios miedos. Es una obra brutalísima. Y Special, que a mí me encanta también porque no podemos olvidar que hemos hablado de mucha diversidad, pero que también hay personas LGTBIQ+, que tienen diversidad cognitiva y física, o también conocida como discapacidad. Y en este caso es un chico con discapacidad gay. Porque las personas con discapacidad también tienen afectos, tienen identidades, tienen ganas de marchitas, tienen ganas de sexualidad, un poquito de erótica en la vida, otras cosas, ¿vale? Otra sala, y para mí, para lo que necesitéis. Que muchísimas gracias, que ha sido un placer. Para lo que necesitéis, me podéis encontrar por aquí, buscarme recursos, otras cosas que necesitéis, cosas que os pasen, dudas que tengáis. Yo ya no tengo la consulta, pero para cosas así puntuales, sí. Para las personitas que estáis aquí menores de edad, que no sé si, creo que hay algunas, igual me podéis encontrar por aquí, ¿qué tal? Todo lo que me digáis, las personas adultas también, es confidencial, excepto que sea algo grave, peligroso, chungo, que os diré que os pongáis en contacto con alguna persona adulta de referencia vuestra, familia, tutores, tutoras, profes, tal, que os puedan acompañar en ese proceso, porque yo no estoy aquí, no lo puedo hacer. Pero para todo lo demás, pues me podéis encontrar ahí. ¿Bien?